Si tuvieras que nombrar un monstruo, lo más probable es que lo haya cazado. Acepto encargos que me envían por todo el mundo y me pagan muy bien por mi trabajo. Hay pocos cazadores de monstruos en mi categoría y no recomendaría llamar a uno de nosotros para algo como un skinwalker, ya que esos están por debajo de mi nivel salarial. Sin embargo, de vez en cuando, acepto uno de esos encargos si el trabajo va lento. A diferencia de muchos de mis compañeros cazadores, no estoy afiliado a ninguna organización. Soy más bien un contratista privado, una parca privada, por así decirlo. Con el tiempo, me volví tan bueno en mi trabajo que mis colegas empezaron a llamarme parca, pero ustedes pueden llamarme Lance. La verdad es que me da igual, los apodos no me importan. Simplemente me considero afortunado de volver con vida después de cada cacería. Ahora, la historia. Les aseguro que por eso están aquí. Esta es mi cacería más reciente y también mi roce más cercano con la muerte. Empezó como cualquier otro día. Me desperté, hice mi rutina matutina y recibí la llamada mientras comía huevos con tocino en un restaurante local. Era el típico caso de personas desaparecidas. Un grupo de 4 campistas se había adentrado en la naturaleza de Alaska y planeaban estar fuera una semana. Al no regresar 2 días después de lo previsto, llamaron a las autoridades para que registraran la zona. No han vuelto desde anoche, y con la temporada de Wendigo a punto de empezar, me hice una idea de lo que pudo haber sucedido. Como últimamente el trabajo había ido lento, acepté con gusto. No necesitaría nada más que lo que llevaba para la mayoría de mis cacerías, salvo equipo de invierno, pero siempre me gustaba ir bien preparado. Mi equipo habitual incluía guantes resistentes, una planta de acónito, una ballesta con 12 saetas, una pistola de 9 milímetros completamente cargada con munición de punta de plata y 2 cargadores adicionales, además de algunas provisiones básicas. Esta vez, sin embargo, llevaría mi lanzallamas, ya que a los Wendigos y a la mayoría de las criaturas en general no les gusta el fuego. En cuanto a la munición de acónito y de punta de plata, tanto el veneno de la munición como la plata eran letales para cualquier cosa que cazara. Algo que quizás no sepas es que los Wendigos tienden a comportarse de forma diferente según su lugar de residencia. En los 48 estados contiguos, suelen ser solitarios, utilizando su capacidad de imitar voces humanas para atraer a sus presas. En Alaska y Canadá, sus tácticas de caza cambian por completo. En estas regiones del norte, suelen viajar en grupos de al menos 4 o 5 y abalanzarse sobre sus presas. Sea cual sea el motivo, son mucho más agresivos en estas zonas y te aconsejo no visitar su territorio entre mediados de octubre y mediados de marzo. Sentí la fría brisa otoñal en mi pelo en cuanto llegué a Anchorage. El hombre que me llamó me esperaba en el aeropuerto para contarme más a fondo lo sucedido. Su marcado acento ruso dificultaba su comprensión, pero capté la esencia de lo que quería contarme. El pobre estaba terriblemente preocupado por lo que pudiera haberle pasado a su hija y sus amigas. La cosa se puso interesante cuando me dijo que no creía que fuera un Wendigo el que había llegado a los campistas. Le pregunté qué creía que era, pero, según sus palabras, no se atrevió a decir su nombre. No voy a mentir, estaba furioso. Quizás este pobre desgraciado tenía información valiosa que pudiera ayudarme, pero ahora no tenía nada más en que basarme que antes. Un cazador normal habría decidido dar marcha atrás en ese mismo instante. No soy un cazador normal. Una enorme curiosidad, rebosante de especulaciones, se abrió en mi mente. Deseaba con todas mis fuerzas saber qué podía ser este posible misterio y horror. Por fin, algo había reavivado mi pasión. Después de años y años cazando lo mismo, podría experimentar un cambio, algo de emoción. Deseaba que esta fuera la cacería de mi vida. Llegué al campamento en un momento en que tendría unas 2 horas de sol, y era necesario actuar con rapidez. Tuve que caminar casi 8 kilómetros desde donde aparqué, sintiéndome vigilado todo el tiempo. No me convendría quedarme en la oscuridad de la noche con un Wendigo o cualquier otra monstruosidad que acechara. Solo tendría una ventaja si llegara la noche, sin duda, sí. La luna estaría llena, así que al menos mi entorno estaría lo suficientemente iluminado como para ver. Si fuera luna nueva,
incluso un cazador tan hábil como yo sería presa fácil. La búsqueda del campamento transcurrió como se esperaba. Estaba completamente destrozado. Nada en el bosque a mi alrededor emitía un solo sonido. Solo había un silencio sepulcral. Lo que fuera que pasara por allí, se lució. Las tiendas estaban destrozadas como si las hubieran triturado varias veces y luego las hubieran licuado. Había gotas de sangre por todas partes, manchando los árboles circundantes y lo que quedaba de las tiendas. De alguna manera, donde antes estaba la fogata parecía que la habían usado la noche anterior a mi llegada a investigar. Eso significaba que alguien por aquí estaba vivo y que, además, era lo suficientemente listo como para saber que el fuego mantenía a raya a los Wendigos, o al menos así se suponía que debía ser. El cuerpo destrozado de un hombre, con grandes cortes y mordeduras, yacía a pocos metros del fuego. A primera vista, parecía un asesinato a manos de un Wendigo. Las marcas de garras coincidían con restos anteriores que había visto, pero las de mordeduras no. Todos los órganos internos de este pobre hombre fueron arrancados y comidos. A pesar de todo, no había sangre en su cadáver. Esto me preocupó más que nada. Ningún monstruo que hubiera cazado antes había dejado un cadáver sin sangre, excepto los vampiros, y estos no devoraban los órganos internos de las personas. Junto a los arbustos, vi a una joven y a otro hombre en el mismo estado que su amigo. Dos cuerpos más, que parecían similares a los de los guardabosques, también tenían las mismas heridas, debían ser del grupo de búsqueda. Exploré algunos de los árboles cercanos y lo vi, el cuerpo de un Wendigo horriblemente desfigurado. Su cuerpo demacrado estaba completamente roto y sus astas destrozadas. Supe entonces que tenía que irme o quedarme y matar a este misterioso demonio. En contra de mi buen juicio, me encerré en el campamento, usando mi lanzallamas para crear un anillo de fuego entre mí y la línea de árboles. Mientras tanto, algo me rondaba la cabeza. Había 4 campistas, 3 cuerpos. Algo no cuadraba. Una débil voz femenina habló desde un árbol alto justo detrás de mí. No debiste haber hecho eso. El fuego lo trajo aquí la última vez. Me giré y la vi temblando visiblemente. Su ropa estaba hecha jirones, su cabello rubio era un completo desastre, sus ojos azules estaban llenos de lágrimas y miedo. Sentí compasión por ella. Yo también fui como ella en mi juventud. Era mi primera cacería. Un hombre lobo me había llevado a un viejo ático y estaba listo para tirarlo todo. La mirada malvada y roja de sus ojos quedó grabada para siempre en mi memoria, atormentando constantemente mis pesadillas. En ese momento, me puse de pie y me convertí en lo que soy ahora, un cazador que no muestra piedad ante los monstruos. Nunca muestres piedad, no te devolverán el favor. ¡Sube!, gritó la chica, recuperando toda su vida en ese instante. Dudé, los cambiapieles suelen usar esta táctica con gente compasiva. Sin embargo, tenía razón. Apenas lo mencionó, oí algo que se acercaba a toda velocidad entre los árboles a mi izquierda. Era sobrenaturalmente rápido. Las ramas se quebraron y las agujas de pino crujieron. Las pisadas de la bestia se hicieron más fuertes y pesadas a medida que se acercaba. Subí al árbol a toda prisa. Era difícil con mi equipo, pero no podía permitirme dejar nada atrás, salvo mi lanzallamas, que descarté por mi propia seguridad. De alguna manera, logré elevarme hasta una rama lo suficientemente alta. Supongo que la pura fuerza de voluntad, sumada a la adrenalina producida por el miedo puro, puede lograr casi cualquier proeza física. La chica intentó gritar cuando el coloso irrumpió en el claro, pero logré extender la mano y cubrirle la boca, aunque con algo de esfuerzo. En el claro se alzaba un lobo enorme. Si tuviera que adivinar, probablemente medía cerca de 2 metros de altura hasta los hombros. Una ligera brisa soplaba entre su espesa cabellera blanca. Un par de ojos rojos, brillantes y malvados me miraban desde el lobo, y su rostro estaba quebrado en una mueca, revelando colmillos que goteaban un líquido rojo carmesí. El aullido grave y distorsionado que lanzó fue más que ensordecedor. Era imponente y primitivo. El lobo caminó alrededor de mi anillo de fuego y lo atravesó tras dar una vuelta completa. Su pelaje no estaba chemescado en lo más mínimo por las rugientes llamas.
El lobo se quedó hasta que la luna se elevó en lo alto del cielo, mirándome fijamente con sus ojos malignos todo el tiempo, pero en cuanto oí el crujir de los árboles a lo lejos y los inconfundibles chillidos de los wendigos, se fue. Conociendo a estos monstruos como los conocía, sabía que volvería. Nos querían muertos a ambos, pero ¿por qué no nos había matado ya? Seguramente tenía la fuerza suficiente para embestir el árbol y derribarlo, llevándonos consigo y ofreciéndonos una comida fácil. La bestia podría haber saltado con sus poderosas patas y seguir haciéndolo hasta que uno de nosotros cayera con él. Mientras intentaba pensar en una salida a nuestro aprieto, la chica me habló por primera vez en horas. ¿Por qué estás aquí?, preguntó, haciendo audible la derrota que sentía. Un ruso me llamó para preguntar qué les pasó. La pregunta más acertada es ¿cómo sobrevivieron?, pregunté. Así que te envió el papá de Natalia. Viví porque ellos murieron. Esa cosa casi me atrapa, pero me atrapó la chaqueta. Llevo aquí 3 días. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Por suerte, aún llevaba mi mochila. Saqué un trozo de cecina y una botella de agua y se la di. Toma, necesitas esto más que yo. ¿Me das tu nombre? Ella rápidamente, pero agradecida, lo agarró y comenzó a comer y beber. Sé que no es mucho, pero no te dejaré morir. No si puedo evitarlo. Su voz se animó un poco después de haber comido lo poco que le quedaba. Me llamo Gillian y gracias. Pensé que me moriría de hambre aquí arriba. Odio tener que hacer esto, pero ¿qué sabes sobre ese lobo? Se llama Wehile. El abuelo de mi amigo John nos habló de ella. Lo siento, pero eso es todo lo que sé. Mierda, pensé intentando no parecer preocupado, lo cual me di cuenta de que no funcionaba porque Gillian se preocupaba aún más. Todos los demás cazadores que habían sido enviados tras una Wehile nunca regresaron. Estos son los mejores cazadores de Norteamérica. No importa cuánto tarden, siempre matan a lo que les interesa, y ahora probablemente éramos su próximo alimento cuando regresara. En ese entonces, nadie había documentado sus habilidades. Solo se especulaba sobre lo que podía hacer. He visto de primera mano lo que deja atrás, y a menos que desees morir, nunca vayas tras una Wehile. ¿Qué pasa?, preguntó queriendo saber a qué podría tener miedo alguien como yo. No es nada, mentí sin ningún resultado. Mejor que me lo digas. O salimos con vida o morimos, declaró con el mismo entusiasmo que yo tenía en mis primeros años. De acuerdo, te lo diré, pero no te gustará. Soy uno de los mejores cazadores de monstruos. La gente paga un dineral para que gente como yo haga esto, y por muy bueno que sea, por muy buenos que sean otros cazadores como yo, ninguno de nosotros ha regresado jamás de cazar a los Wehile. Curiosamente, esto no afectó su optimismo. Sus ganas de vivir brillaban más que el aura de fuego que aún ardía abajo. Eso encendió una nueva llama en mí. Tenía que sacarnos de allí con vida. ¿Quién dijo que no serías el primero?, dijo Gillian, reafirmando mi nueva determinación. Dios, me recordaba tanto a la mujer por la que comencé mi carrera de cazadora. Cuando tenía 19 años, fuimos de campamento juntos a los Apalaches, solo nosotros dos. Un shingo que me la arrebató y juré vengarla. Sé que suena a cliché de película, pero es un cliché por algo. Como humanos, tenemos el impulso de vengar a nuestros camaradas y seres queridos. Ese Stingwall que terminó siendo el segundo demonio que maté después de ese hombre lobo. Fue como un rito de paso. Sin embargo, al matar a ese bastardo, supe que no había vuelta atrás después de haberlo hecho. Aquí estaba yo 7 años después, viendo a alguien pasar por lo que yo pasé. Tal vez, en cierto modo, mi chica sí regresó a mí. ¿Sabes? Tal vez tengas razón. Coincidí con ella, para su deleite. Ahora estaba más decidido que nunca a volver con vida. Abrí un bolsillo de mi mochila y me puse los guantes. Luego, abrí otro bolsillo y con cuidado saqué la planta de acónito. Con lo que quedaba del agua, la destilé, ya que los Wehile pueden oler incluso el más leve aroma. Incliné las saetas de mi ballesta con mi brebaje y esperé. Solo habría tiempo para un disparo antes de que el enorme lobo supiera lo que intentábamos hacer, si es que no lo sabía ya. Me volví hacia Gillian y le dije, entregándole mi 9 milímetros, no hagas ruido, veas o escuches lo que veas o escuches.
Si me pasa algo, necesito que corras. Sal del bosque. Puedo darte tiempo suficiente para eso. Ella asintió en señal de aquiescencia. Me reconfortó saber que al menos uno de nosotros sobreviviría a la noche, aunque yo no quería morir. Transcurrieron lo que parecieron ser unas 2 horas más. El fuego se había extinguido hacía tiempo y el sol estaba saliendo. Entonces, lo oímos. Un Wendigo se dirigía hacia nuestro claro. Por sus frenéticos movimientos, el huejile nos seguía de cerca. En cuanto el Wendigo traspasara la línea de árboles, todo habría terminado. Efectivamente, el huejile se abalanzó sobre él, tal como lo predijo. Esta era mi oportunidad. Disparé mi ballesta. Impacto directo. La saeta se alojó entre los omóplatos del enorme lobo mientras destripaba a su presa. Su aullido resonó por todo el bosque, como si el bosque mismo estuviera sufriendo. El potente veneno necesitaría unos minutos para penetrar el enorme cuerpo del huejile, mientras éste huía. El Wendigo seguía vivo, emitiendo sus fuertes gritos de angustia mientras se arrastraba hasta la base de nuestro árbol y comenzaba a trepar. Antes de que pudiera recargar mi ballesta, oí el disparo. Entre los ojos del demonio había un agujero humeante. Ya no se movía, salvo por un par de espasmos. Gillian y yo bajamos del árbol y corrimos hacia el inicio del sendero. La sensación de ser observados nos persiguió durante todo el camino hasta que llegamos al último claro antes del inicio del sendero. La presencia amenazante que nos había estado acechando estaba de pie en el centro del claro. El huejile se tambaleaba hacia nosotros, con la saeta de la ballesta aún clavada en el lomo. Estaba claramente sucumbiendo al veneno, pero ni siquiera eso detendría a este sabueso infernal en su empeño de asesinarnos. Gillian se quedó paralizada. Le arrebaté la pistola de su firme agarre mientras el monstruo cargaba contra nosotros, mostrando los dientes, con los ojos rojos y la boca echando espuma por la boca. Un disparo fue suficiente. Había terminado. El cuerpo del huejile se paralizó y cayó al suelo con un golpe sordo y satisfactorio. Llegamos a la camioneta en la que me detuve el día anterior. Llamé por radio a alguien cercano y le conté lo que tenían que recuperar del bosque. Al principio parecían escépticos. No era la persona a la que se suponía que iba a recibir el mensaje, pero después de unas cuantas maniobras con la radio, nos dieron luz verde para salir de la zona. No sé si fue mi imaginación o no, pero juro que vi un par de ojos rojos observándonos mientras nos íbamos. Abrir menú. Ir a respuestas de Reddit. Algo pasó después de irnos. Gillian me hizo el favor de escribir mi última publicación mientras acelerábamos. Después, a unos 48 kilómetros por la remota carretera, algo embistió nuestra camioneta, rompiendo un trozo considerable de la caja, lo que provocó que el vehículo girara sin control y se desviara hacia un lado de la estrecha carretera. Al frenar a fondo, perdimos suficiente velocidad como para que el árbol contra el que chocamos solo rompiera el parabrisas. Los airbags se desplegaron para evitar lesiones graves, pero aún así me quedé con el pecho magullado. En ese momento supe que había fallado. El huejile había regresado. Entonces se oyó el aullido, ese gemido impío. Mi adversario me había engañado haciéndome creer que estaba muerto. Fui descuidado, sobreestimando mis habilidades y subestimando las de mi presa. Aunque no podíamos verlo, podíamos sentir el odio y la rabia que emanaban del exterior del camión. Era solo cuestión de tiempo antes de que el huejile destrozara pieza a pieza nuestra única salida. ¿De qué más era capaz? Supongo que la regeneración está dentro de sus habilidades, junto con una posible forma de combatir rápidamente infecciones y venenos a los que no estaba acostumbrado. Nada me sorprendería en este punto. Busqué mi mochila en el asiento trasero y la tiré hacia adelante para rebuscar y encontrar una solución temporal a nuestro problema. El chapoteo del metal comenzó desde la parte delantera del camión. No solo de la parte delantera. El sonido venía de todas partes. El huejile de antes había regresado con una mochila de otros 3, que eran incluso más grandes que él. La flecha de la ballesta se había roto parcialmente, probablemente cuando nos persiguió de nuevo. Era solo cuestión de tiempo antes de que destrozaran lo suficiente la camioneta para llegar hasta nosotros. A Gillian se le saltaron las lágrimas al ver cómo su esperanza de sobrevivir se desvanecía en un instante.
¿Dónde está?, pensé mientras rebuscaba rápidamente entre los bolsillos de mi bolso. No podía haberlo olvidado. Mi única salida estaba dentro de mi bolso. Tenía que estar allí. Finalmente, sentí dos pequeños objetos del tamaño de la palma de mi mano. No usaría el segundo a menos que un ataque suicida fuera mi única opción. Esto no sería ni de lejos una solución permanente, pero nos daría tiempo suficiente para reorganizarnos. Gillian, tengo un plan, le susurré al oído, pero lo suficientemente alto como para que me oyera. No respondió, pero me miró fijamente, deseando saber cuál sería mi último recurso. Tengo algo en la mano ahora mismo, y cuando lo lance, tenemos que correr. Hay un lugar al que podemos ir no muy lejos de aquí. Sigue el camino y debería haber una vieja choza donde podamos refugiarnos. Está a 1,5 kilómetros, más o menos, de aquí. Y una última cosa, no mires atrás. Nos vemos allí. Ella asintió y esperó a que pusiera en práctica nuestra última táctica, lo cual ocurrió primero, no puedo decirlo. El parabrisas se hizo añicos cuando la cabeza de un huejile se estrelló contra él mientras yo quitaba el seguro y lanzaba la granada por debajo de la cabeza, justo por encima del techo del camión. Una luz blanca brillante y metralla volaron en todas direcciones en las inmediaciones. Había funcionado. La mirada aturdida en los ojos de los monstruos me dijo que había tenido éxito. Uno de ellos, sin embargo, no se inmutó ante la lluvia de luz y los fragmentos de metal. El más grande de los cuatro, su alfa, enseñó los dientes y embistió el camión por segunda vez. Saltamos mientras nuestro transporte se tambaleaba hacia atrás, aplastando a uno de los compañeros de manada de la bestia contra un árbol. Otro de sus aullidos sacudió el bosque mientras salíamos corriendo. La adrenalina era lo único que nos impulsaba a nuestra casa segura improvisada. Los árboles empezaron a caer detrás de nosotros. Maldita sea. Para esto se gana mucho dinero. Contrólate. Todo tiene un punto débil. Tienes que encontrarlo. Lance. Demuestra que eres el mejor. Me regañé en mi cabeza. La vieja y destartalada choza estaba a la vista. Unos cientos de metros más y lo lograríamos. Pero no cambiaría mucho. ¿Cuánto tiempo podríamos ganar? Unos minutos como mucho. Sin embargo, entramos corriendo en cuanto llegamos a la puerta y cuando Gillian abrió la boca para decir algo, una mano enorme se movió para taparla y silenciarla. Me giré para retirarla hasta que vi que era una mano humana. Silencio, susurré con un marcado acento ruso. No era el mismo hombre que me había enviado. Este hombre era mucho más grande y musculoso. Tenía la complexión de una versión reducida del increíble Hulk y, obviamente, llevaba mucho tiempo viviendo de la tierra. Su espesa barba negra reforzaba mi teoría. Oía los sabuesos del infierno afuera gruñendo a la casa, pero negándose a entrar. Las tablas del suelo crujieron cuando el hombre se dirigió al fondo de la habitación para regresar con la cabeza cercenada de un huejile en la mano. Me quedé boquiabierta cuando el hombre abrió la puerta, sosteniendo la cabeza en alto frente a los lobos aún vivos. Al verla, se dispersaron tan rápido como nos habían seguido hasta aquí. Me llamo Dimitri. Pueden quedarse aquí con una condición, nos dijo el hombre con una calidez que nos hizo sentir seguros. Me ayudarán a matar al resto de estos monstruos. Nada de lo que he probado funciona. La plata no funcionó. Ni siquiera el veneno de acónito les hizo efecto, dije, buscando desesperadamente una respuesta. Dimitri me miró con decepción y negó con la cabeza. Estos métodos pueden funcionar con la mayoría de tus otros monstruos, pero el huejile es especial. No es tan fácil de matar. El único método probado es decapitar a su alfa. En cierto modo, son como vampiros. Los otros tres de la manada de este son lobos normales que se convirtieron en huejiles al ser mordidos y consumir sus órganos. Luego son reanimados como nuevos huejiles, pero si matas al alfa, perecen con él. Me quedé sin palabras. Este hombre podría ser nuestra salvación, nuestra luz al final del túnel. ¿Quién fue quien tuvo el coraje de preguntar cómo se decapita una de estas cosas? Dimitri caminó rápidamente hacia el fondo de la sala y regresó con una espada de aspecto antiguo con una inscripción rusa. Esta espada es la única arma conocida capaz de decapitar a los huejile. La inscripción es simplemente decorativa.
¿De qué metal es la espada?, le pregunté a Dimitri con la esperanza de poder hacerme una si alguna vez tenía que volver a cazar a los huejile. Es una mezcla de titanio y platino. El platino le da flexibilidad al arma y el titanio le da fuerza y estructura. No entiendo por qué, pero esta es la única mezcla de metal que puede matar a esta bestia, respondió Dimitri con orgullo mientras blandía la espada frente a nosotros. Me la entregó. Esto me desconcertó un poco. Debes ser tú quien la mate. Tus ojos me dicen que has pasado por muchas pruebas en tu vida, pero eres tú quien quiere a la huejile y ella quien te quiere a ti. Tomé la espada y la sostuve sobre mi cabeza para inspeccionarla. Estaba hecha a la perfección y era fácil de manejar. Le mostré a Dimitri la segunda granada que aún tenía en la mano izquierda. Si fallamos, tengo esto, dije fríamente. En lugar de preguntar para qué servía, Dimitri asintió, entendiendo, y Gillian me puso la mano en el hombro, demostrando que estaba dispuesta a morir si eso significaba deshacerse de esas bestias de una vez por todas. Les diré qué hace esta granada. Cada cazador recibe una de estas de los científicos del gobierno que los entrenaron, independientemente de si deciden seguir afiliados o no. Se entrega como arma de último recurso. Destruye toda la materia orgánica en un radio de 1 milla. Dimitri nos permitió dormir en el piso de arriba mientras vigilaba a cualquier criatura indeseable que buscara un bocadillo a medianoche. Mis sueños se vieron atormentados por mi incapacidad para acabar con él ese día. Me quedé dormida, sumida en mi tormento. Nos despertamos a la mañana siguiente con Dimitri llamándonos para desayunar. Cualquier cosa para comer sonaba bien en ese momento, y el venado fue lo mejor que había probado en mi vida después de por fin tener tiempo para comer. Me pregunté si así se sentía Gillian la noche que nos conocimos. Comimos lo justo para todo el día. Si hubiéramos comido demasiado, habríamos estado aletargados y lentos, algo que no podemos permitirnos para la inminente batalla contra los huejile. Vengan, debemos ir a su guarida. Será más fácil si atacamos de día, nos ordenó Dimitri sin objeción alguna. La caminata no nos llevó mucho tiempo antes de encontrar la entrada de una enorme cueva. Allí debía de ser donde los huejiles pasaban la mayor parte del día. Apreté la espada con fuerza mientras nos acercábamos. Gillian y Dimitri llevaban bengalas para atraer a los monstruos, junto con P90 para protegerse. Las balas no tendrían mucho efecto sobre los grandes lobos, pero quizá el fuego infernal inicial los aturdiera lo suficiente como para que pudiera escapar hacia el alfa. Dimitri y Gillian se colocaron a cada lado de la cueva, yo en el centro. Estaba lista. Era ahora o nunca. Levanté los dedos y conté en silencio desde 3. Cuando mi tercer dedo se cerró en mi puño, rompieron las bengalas y las lanzaron a la boca de la cueva. Los aullidos infernales regresaron, amplificados por la acústica de la guarida de sus dueños. Los 4 poderosos lobos salieron corriendo de la cueva con la mira puesta en mí mientras yo mantenía la posición esperando a que mis compañeros abrieran fuego. Cuando comenzaron los disparos, 2 de la manada se separaron del grupo para cargar contra Dimitri, mientras que el que tenía la saeta de ballesta alojada en su espalda se lanzó hacia Gillian. Perfecto. Ahora solo éramos el alfa y yo. Se lanzó hacia mí, y fue entonces cuando me di cuenta de lo mucho más grande que era que sus compañeros de manada. Los empequeñecía por completo. Calculo que al menos 3 metros de alto hasta el hombro y colmillos de casi 7 pulgadas de largo cada uno. Sus poderosas fauces estaban bordeadas de esas hojas de afeitar de dientes. Los ojos rojos no solo parecían brillar. Realmente tenían un brillo brillante y malévolo que transmitía aún más la intención asesina del alfa huejile. De nuevo, me enfrenté a un momento en el que tendría una sola oportunidad de atacar. Todo dependía de esta última táctica. No fui lo suficientemente rápido. La cabeza del huejile me golpeó y me hizo volar, aterrizando con fuerza en el suelo. Seguramente tenía las costillas rotas y el esternón fracturado. Tosí sangre por todo el suelo mientras intentaba levantarme. A gatas, veía todo a mi alrededor a cámara lenta. Gillian se estaba quedando sin munición mientras su oponente avanzaba. Dimitri ya había gastado la suya y estaba usando la culata de su arma para golpear a los lobos en la cabeza. El alfa se abalanzó sobre mí. No pude hacer nada.
Había dejado caer la espada cuando salí volando como una mosca. Estaba a solo unos metros de donde yacía maltrecho y roto. La miré fijamente. Nuestra única posibilidad de sobrevivir estaba a unos metros de mí, pero no podía moverme. Las cosas fueron de mal en peor mientras sentía los dientes del huejile desgarrarme el pecho. Apenas podía respirar, lo que empeoró cuando el gigante me arrancó un pulmón. Mi vida se desvanecía. Las 2 personas que apostaron sus vidas por mí morirían si no hacía algo ahora. Todo se estaba volviendo negro. Siempre me había preguntado cómo sería morir. De niño, en el instituto, pensaba que moriría en paz mientras dormía. No así, no así, no así, no así, me repetía una y otra vez mientras mi vida casi se acababa. Los gritos y súplicas de Gillian no cayeron en saco roto cuando su agresor la derribó al suelo. Dimitri ahora luchaba contra 2 de esas criaturas con las manos desnudas y al principio se defendía, pero él también comenzaba a cansarse. Mi voluntad de vivir se puso en marcha de inmediato. Había otros que contaban conmigo, aquellos que habían sido asesinados por estos engendros del infierno para vengarlos y mis 2 amigos aquí conmigo ahora. Hice lo único que se me ocurrió. Saqué la granada de mi bolsillo y se la clavé en el ojo derecho a la huejile, haciéndola retroceder unos segundos. Los gritos de Gillian se hicieron más fuertes cuando su lobo la alcanzó y ella instintivamente se puso en posición fetal. Me puse de pie de un salto, agarrándome lo que me quedaba del pecho, y di una voltereta hacia la espada. Sabía lo que tenía que hacer. El alfa huejile me atacó una vez más, esta vez usando su cabeza para inmovilizarme contra el suelo, pero esta vez sería diferente. Mi agarre en la espada no me había fallado. Mientras el coloso lobo comenzaba a devorar mis entrañas, blandí la hoja con cada gramo de fuerza que me quedaba. El corte no fue perfecto, ni de lejos, pero cumplió su función. Esta vez, la muerte había terminado de verdad. La cabeza del alfa huejile se desprendió de mí. Sus compañeros de manada cayeron al suelo. Estaban muertos, y yo mismo recibí el frío abrazo de la muerte mientras todo volvía a oscurecerse. Esta noche me desperté con una luz brillante y cegadora. Estaba en un hospital. Como estaba viva, agradecía estar entre los que aún vivían. Gillian y Dimitri escaparon con algunos cortes en brazos y piernas, pero nada grave. Yo, en cambio, no tuve tanta suerte. Se confirmó que me faltaba un pulmón y había perdido mucha sangre. Mientras escribo esto, Gillian y Dimitri me dicen que me trajeron aquí lo antes posible y que se quedaron aquí toda la noche para asegurarse de que me recuperara. Pronto me operarán y me harán transfusiones de sangre para salvarme la vida. Eso significa que estaré bastante herido y posteriormente tendré que recuperarme de las heridas hechas por esa cosa, por lo tanto eso significa estaré fuera de combate por un tiempo. Espero tener más historias que contar en el futuro, si es que alguna cosa no me mata en una de mis misiones antes, pero por ahora, cuídense todos y deseenme suerte.